Hola, esta vez vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden que busquemos la fórmula molecular teniendo en cuenta que tenemos 0.9 gramos de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y que produce por combustión 1.32 gramos de CO2 y 0.54 gramos de agua, y también nos están dando su fórmula molecular. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que una fórmula molecular es la que nos da la cantidad real de cada uno de los átomos que forman una molécula. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es buscar la fórmula mínima, es decir, la mínima cantidad de cada uno de estos elementos. ¿Cuál sería? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Como pueden ver, no nos han dado los gramos de carbono, ni de hidrógeno, ni de oxígeno, por lo tanto debemos buscarlos. Entonces, el carbono lo podemos obtener a partir de estos 1.32 gramos de CO2 y el hidrógeno lo podemos obtener a partir de estos 0.54 gramos de agua. Como pueden notar, los dos tienen oxígeno, por lo tanto, por diferencia podemos obtener la cantidad de oxígeno. Entonces vamos a calcular la fórmula mínima. Buscamos entonces la cantidad de carbono. Si nos hubieran dado la cantidad de carbono, no era necesario aplicar este paso. Pero como no nos dieron, entonces tenemos que buscarlo. Sería, aquí tenemos la masa del CO2, que sería 12 más 16 por cada oxígeno, sería 32 más 12, serían 44 gramos de CO2. Aquí hay contenidos, ¿cuántos carbonos? Uno solo, entonces serían 12 gramos de carbono. Entonces cancelamos acá y nos va a quedar que en ese compuesto hay contenido 0.36 gramos de carbono. Ahora vamos a efectuar lo mismo, pero para el hidrógeno. 0.54 gramos de agua, esto es lo que nos da el problema. Entonces vamos a buscar el hidrógeno contenido. Para eso tenemos aquí que el hidrógeno pesa 1 por 2 más 16 sería 18. ¿Cuántos hidrógenos hay contenidos acá? Vemos que hay 2. Como cada hidrógeno es 1, entonces sería 2 gramos de hidrógeno. Cancelamos acá. Y ya tenemos entonces que esto nos da 0.06 gramos de hidrógeno. Importante tener en cuenta que aquí es hidrógeno seco, ¿verdad? Estamos hablando de un compuesto orgánico. Entonces ahora sí, como sabemos que el compuesto pesa en total 0.9, significa entonces que por diferencia, si yo sumo estos dos y a estos dos yo le resto, a 0.9 le resto el valor del carbono y del hidrógeno, pues lo que sobra va a pertenecer al oxígeno. Entonces eso es lo que voy a hacer. Sería gramos de oxígeno. Sería igual entonces el valor total del compuesto o la masa total del compuesto menos la sumatoria de estos dos. Ya voy a tener entonces 0.48 gramos de oxígeno. Conociendo los gramos, entonces yo lo que voy a hacer es buscar los moles de cada uno de estos elementos, los moles de carbono, los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno, teniendo en cuenta la siguiente fórmula. N moles es igual a la masa de cada uno de ellos divididos entre su peso molecular. Entonces, para el caso del carbono sería los gramos de carbono, que son 0.36, divididos entre su masa molecular, que es 12 gramos por mol. Y entonces esto nos va a dar 0.03 moles. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez para el hidrógeno. Los moles de hidrógeno vendría siendo igual a su masa, que son 0.06
entre su peso molecular. Y eso nos va a dar 0.06. Y para el caso del oxígeno, de la misma forma, dividimos 0.48 entre 16 y eso nos va a dar 0.03 mol. Bueno, como pueden ver, tenemos los moles de cada uno de estos elementos, pero resulta que de esta manera no se ve muy bien expresada la fórmula mínima. Entonces, para que se observe mejor, lo pasamos a una relación en números enteros. Y para expresarlos en números enteros, lo que hacemos es dividir cada una de esas cantidades que tenemos allí entre el valor más pequeño. Y así tenemos una relación en números enteros. Como podemos ver, el número más pequeño acá es 0.03. Entonces aquí dividimos. Disculpen que voy a poner la línea acá abajo, pero bueno, ya no tengo más espacio, entonces 0.03 y aquí me va a dar 1. Acá dividimos también entre 0.03 y la relación me va a dar 2. Y acá dividimos entre 0.03. Estamos dividiendo entre 0.03 para que nos dé una relación en números enteros, para que no quede de esa forma. Y nos va a dar 1. Entonces ya tenemos así que la fórmula mínima o la mínima cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno sería carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Esto sería la fórmula mínima. Fórmula mínima. Pero a nosotros nos han pedido es la fórmula molecular, es decir, la fórmula real del compuesto, la cantidad exacta que hay de carbono, la de hidrógeno y la de oxígeno. Esta mínima es la mínima cantidad de carbono, la mínima cantidad de hidrógeno y la mínima cantidad de oxígeno. Para buscarlo, entonces vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula. La fórmula molecular es n veces la fórmula mínima. Como ya conocemos la masa de la fórmula molecular, que es 180, lo que vamos a hacer es reemplazarla aquí. ¿Cuál sería la masa de la fórmula mínima? Bueno, miren, ya nosotros la conocemos. ¿Cómo la conocemos? Podemos sacar su masa. Sería carbono, que es 12, más 2, porque 1 y 1, 2, más 16, y eso nos va a dar 30. 30. Multiplicado por n. ¿Quién es n? N es el número de veces que está la fórmula mínima en la fórmula molecular. Entonces, para yo obtenerlo, simplemente voy a despejar. Este que está al lado de n, que es el 30, pasa a dividir y acá arriba nos queda 180. Así vamos a tener entonces que el número de veces que está la fórmula mínima en la fórmula molecular son 6 veces, 180 entre 3. Ahora, para poder decir cuál es la fórmula molecular, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fórmula molecular, ya les dije en un inicio que la fórmula molecular era n veces la fórmula mínima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir aquí la fórmula mínima. ¿Cuál es la fórmula mínima? Carbono, hidrógeno 2 y oxígeno. Pero ahora sí sé quién es n. N es 6. Entonces multiplico aquí por 6. Luego la fórmula molecular va a ser 6 por 1, 6. 2 por 6, 12. Y 6 por 1, 6. Entonces sería un compuesto que yo sé que todos conocen que se llama glucosa. Esta viene siendo la fórmula molecular o la fórmula real de este compuesto, glucosa. Vean que la hemos obtenido después de multiplicar el número de veces que está la fórmula mínima, lo multiplicamos y así podemos obtener el compuesto finalmente. Gracias.